a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hoy es miércoles ya por la noche, se puede decir que cuando estoy rodando este vídeo, lo estoy filmando, ya es Jueves Santo, y voy a aprovechar precisamente porque es Semana Santa para comentar cine religioso y un muy buen cine religioso. Aquí en el canal podéis ver otras críticas mías, como películas también de temáticas religiosas, como La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, del año 2004, como Ben-Hur, de William Wyler, un gran clásico de la Semana Santa de 1959, película galardonada con 11 Oscars de Hollywood. También tenéis Quo Vadis, película de Melvin Leroy, protagonizada por Peter Ustinov de Boraker y Robert Taylor. También Los 10 Mandamientos, de Cecil B. DeMille, y esta vez voy a comentaros una película muy reciente, una película que se estrenó en el año 2014, y que nos trae también una temática religiosa, pero ya emplazada en lo que se denomina el Antiguo Testamento según la Biblia. Yo como persona, como cristiano católico que soy gran creyente, pero también se puede decir que el capítulo que os voy a comentar esta noche, la película que os voy a comentar esta noche, está basada en un conjunto, por así de escritos, que son escritos, se puede decir que hasta cierto punto creíbles y hasta cierto punto discutibles, ya que el Antiguo Testamento en la Biblia es un conjunto de acontecimientos y de capítulos que a algunos se les puede considerar históricos o que tienen gran componente histórico, pero que otros evidentemente están más basados, se puede decir más en creencias que con acontecimientos históricos, por así decirlo. Hoy voy a comentaros una auténtica película de autor, porque este director es uno de los pocos autores que hay hoy en día en Hollywood. El autor de los que voy a hablar esta noche es Darren Aronofsky, es un director neoyorquino, actualmente de unos 50 años aproximadamente de edad, que ya realizó en el año 2000 una película muy galardonada, tanto por la crítica como por el público, muy considerada, llamada Requiem por un sueño, que lo que nos estaba dando era la historia y las consecuencias de una serie de personajes en el mundo de la droga. Pero que en 2014 realizó una película profundamente religiosa y que también incluye una crítica muy soterrada a muchos de los principios y bases de la cultura judeocristiana, que no es otra que Noé, como os he dicho yo, del año 2014, y protagonizada por Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winstone, Emma Watson y Anthony Hopkins en sus papeles principales. Noé se puede decir, a mi modo de ver, que es la mejor película de Darren Aronofsky junto con Requiem por un sueño, porque es una película que se puede decir que técnicamente y argumentalmente no tiene, se puede decir que ningún desperdicio, pero quiero comentaros esta película en Semana Santa por el profundo contenido religioso que tiene este film. Visualmente se puede considerar a Noé como una auténtica obra maestra visual y también como una obra maestra audiovisual, ya que la utilización del sonido y la banda sonora nos recuerdan a muchos de los grandes clásicos de Roman Polanski e incluso del maravilloso David Lynch, en su vertiente, digamos, más de Mulholland Drive y cabeza borradora. Pero Darren Aronofsky quiso plasmar en Noé no solo el acontecimiento histórico, por así llamarlo, entre comillas, del Antiguo Testamento, que fue el diluvio universal y la fábrica por parte de Noé del gran arca para albergar todas las especies animales de la tierra, sino porque en realidad lo que Darren Aronofsky nos está poniendo prácticamente sobre la mesa no es un componente religioso tan sumamente exacerbado como pueda parecer en un principio, sino que también nos está dando un pequeño aldabonazo en nuestras conciencias, incluso a la hora de, por así decirlo de una manera un tanto suave, de criticar un poquito la moral cristiana en lo que se refiere a lo que es la cuestión ética de la vida y de la muerte, y ahora os lo explicaré. Argumentalmente se puede decir, como ya os he dicho, que narra una serie de acontecimientos de una manera muy libre, como fue el diluvio universal, y que todos los personajes están sumamente integrados en la película de una manera soberbia en todas sus interpretaciones. Russell Crowe en esta película hace un papel realmente soberbio desde el principio, así como su partener femenina, que es Jennifer Connelly. Los dos ganadores del Oscar por una película llamada Una mente maravillosa, sobre todo Jennifer Connelly. Russell Crowe ya lo había ganado anteriormente por Gladiator. Por Una mente maravillosa fue nominado al Oscar, pero no lo ganó. En ese momento le tocó a la que fue su partner femenina, que fue Jennifer Connelly, que está también realmente fantástica. Anthony Hopkins como el abuelo de Noé llamado Matusalén, y Ray Winstone como una especie como de rey descendiente de los hijos de Caín.
La película también ya os digo que es una versión muy libre del acontecimiento del diluvio universal, ya que nos está mencionando los acontecimientos que precedieron precisamente a ese diluvio universal. Es decir, cómo nos cuenta aproximadamente en la película, cómo evidentemente después de que Dios creara, o el creador, como le llaman en esta película, después de que el creador y Dios realmente creara toda la tierra, todos los seres vivos, a Adán y Eva, y que estos tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Seth, y que cada uno, por así decirlo, tomó una vertiente distinta en el que Caín mató a Abel y fundó, por así decirlo, un pueblo, una especie de ciudades industriales, como las llaman en esta película, y que digamos que la tierra se dividió en 2 grandes tribus, por así llamarlas, o pueblos, que fueron los hijos o descendientes de Caín y los hijos o descendientes de Seth. Evidentemente os estoy contando lo que argumentalmente se expone en esta película. Por favor, no me digáis, como en algunos comentarios la gente me pone, sobre todo en la película de la Pasión de Cristo, que yo soy un ignorante en lo que se refiere a la historia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, porque la Biblia no es un libro histórico. Nadie sabe lo que ocurrió realmente de 2000 o de 2000 años para atrás en la historia de la humanidad. Todos son una serie de acontecimientos escritos a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, pero que evidentemente seguramente hayan sido modificados. Las edades de Salomón, las tantísimos acontecimientos históricos que sí que tienen una rama histórica, una parte histórica, pero que también tienen su parte de leyenda. Incluso el Nuevo Testamento es la interpretación de los seguidores de Jesús de Nazaret, de nuestro Señor Jesucristo, pero evidentemente desde el punto de vista de ellos, no desde un punto de vista objetivo, sino subjetivo. Por lo tanto, por favor, a la hora de hacer comentarios, quiero que seáis, que expreséis vuestra opinión, pero que evidentemente yo no estoy narrando un acontecimiento histórico que esté además corroborado por historiadores y por hechos realmente, sino que es un libro de una creencia religiosa. Yo no puedo comentar, por ejemplo, acontecimientos históricos de lo que es, que os voy a decir yo, del Corán, porque evidentemente todo es desde un punto de vista subjetivo, de una creencia religiosa, no de una creencia histórica. Y después de este pequeño inciso, continúo con el comentario de la película. Por lo tanto, la película, en lo que argumentalmente nos está plasmando, es una adaptación libre de una serie de acontecimientos narrados en el Antiguo Testamento. Evidentemente, si esto realmente ocurrió hace tantos miles de años, evidentemente no estamos ni en la época del cobre, ni en la época del bronce, no estamos en la época de los metales. Sin embargo, en la película ya se nos menciona que los hijos de Caín construyeron una serie de ciudades industriales. Y además hay secuencias en la película, como luego posteriormente hablaremos, donde Noé, su mujer, su familia, están avanzando por una serie como de desiertos donde hay restos metálicos de civilizaciones. Evidentemente no podemos estar hablando ni de la época del cobre, porque la época del cobre fue aproximadamente 5.000, 6.000 años desde nuestra era, 6.000 años, 5.000 años atrás en el pasado. Pero claro, la época de Noé y del arca se supone que fue hace cientos de miles de años. Por lo tanto, los metales no habían existido. Pero aún así ya os digo que no podemos juzgar esta película desde un punto de vista ni histórico, ni desde el punto de vista del Antiguo Testamento, ya que es una versión muy libre, que tiene una profunda carga religiosa, pero que visualmente y argumentalmente tiene aspectos que no encajan. Pero yo cuando hago la crítica de las películas digo o expongo sus valores puramente cinematográficos, no ni históricos, ni religiosos, ni de otra índole, ni históricos, ni sociales, ni políticos, ni religiosos, solo desde el punto de vista cinematográfico, puramente cinematográfico. Porque la interpretación de estos hechos es muy, por así decirlo, adaptable y muy interpretable o incluso reinterpretable. Por eso os digo que son unos acontecimientos libres dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Es decir, Noé recibe una serie de órdenes del Creador en donde la humanidad, después de haberse corrompido por los hijos de Caín y por los hijos de Seth, que es el descendiente Noé, descendiente de los hijos de Seth, evidentemente quiere destruir el mundo entero, el gran Creador Dios quiere destruir el mundo, pero lo que quiere hacer es salvar a todas las criaturas inocentes que lo componen, que son los animales. Entonces, mentalmente le envía a Noé una serie de imágenes y una serie de órdenes que le dice que construya un gran arca para albergar a toda clase de animales. Otro de los personajes clave que tiene esta película es el personaje interpretado por Anthony Hopkins, que se supone que es el abuelo de Noé llamado Matusalén.
pero que en esta película se puede decir que esa especie como de ser, que es Anthony Hopkins, que es Matusalén, es, por así decirlo, un personaje soterrado, una interpretación carnal de Dios en la Tierra, del Creador en la Tierra, como os comentaré, una de las secuencias más brillantes del film. Y luego tenemos al personaje de Ray Winstone, que es el rey de los descendientes de Caín, que es una representación justamente lo contrario, de Satanás. Es una representación del diablo en la Tierra, la manera que tiene de tentar a uno de los hijos de Noé, así nos lo especifica y así nos lo hace ver de una manera totalmente clara en el film, sin ningún género de dudas. La relación que existe entre Noé y su mujer, entre Russell Crowe y Jennifer Connelly, la verdad es que tiene una química realmente maravillosa, argumentalmente hablando e interpretativamente hablando en esta película. Los dos ya habían venido de protagonizar Una mente maravillosa de Ron Howard en el año 2001 y ya se habían cogido un poquito, por así decirlo, el tono en las interpretaciones. Y todas las secuencias que protagonizan ellos dos, resueltas, eso sí, muy a primeros planos, porque esta es una película muy psicológica, como ahora os iré hablando, está resuelta a muy primeros planos porque los actores, que puede ser la verdad de perogrullo lo que voy a decir, son los auténticos protagonistas. Esta película, cuando se vio por ejemplo el tráiler en la gran pantalla, no es una gran película de catástrofes, que lo es en su acto final, y no es una película visualmente espectacular desde el sentido, por así decirlo, de espectacularidad como objetivo principal de la película. No lo es. La película es espectacular, tiene secuencias épicas, pero no es el leitmotiv de la película. El leitmotiv es el mensaje religioso y las relaciones de los hombres, y sobre todo una pequeña crítica soterrada a la moral cristiana que tiene esta película, sobre todo en el último acto, que se puede decir que el personaje de Noé hace una interpretación de lo que él tiene que ser o lo que él entiende por justicia cristiana y que el creador le da a entender o intenta darle a entender. En lo que se refiere al elenco de secundarios, ya digo que tenemos a Anthony Hopkins, pero también tenemos a Ray Winstone, uno de los secundarios más, digamos, efervescentes, por así decirlo, del último Hollywood, ya que Ray Winstone tiene una amplia ya, por así decirlo, experiencia audiovisual en Hollywood, en muchas películas haciendo de secundario. Le vimos, por ejemplo, haciendo de agente doble en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, pero en esta película hace un papel realmente estremecedor. Es el rey de los descendientes de Caín, que son, por así decirlo, lo que realmente le ha dado a Dios, al Creador, el pretexto para poder destruir a toda la raza humana, ya que los hijos de Caín son una raza de hombres corruptos, una raza de hombres que lo que quieren es el mal, la dominación de todos los elementos de la tierra, incluso de otras tribus, como son los hijos de Seth, del que proviene Noé, y que desde el principio de la película nos lo hacen ver. Hay una secuencia al principio del film en donde los hijos de Caín, Ray Winstone, el personaje de Ray Winstone, mata al padre de Noé, y Noé precisamente, cuando él era joven, y Noé precisamente esa imagen se le queda grabada. Y como luego al final le encontrará, ya al final de la película, le intentará también matar, mató al padre e intentará matar también al hijo. Pero la verdad es que Ray Winstone, como os estoy diciendo, es una representación total de Satanás en esta película. Otro de los personajes que yo veo, personajes, por así decirlo, importantes que veo en esta película, y que tiene una representación visual realmente muy característica, y muy pintoresca, son los ángeles. Al principio de la creación, pues Dios creó, evidentemente, los ángeles, que estuvieron con Adán y Eva en lo que era el paraíso, pero que cuando Adán y Eva cometieron el gran pecado original, el gran pecado de comer de la manzana, que no tendrían que haberlo hecho y que realmente por eso fueron expulsados del paraíso, posteriormente, hubo unos ángeles, creados por Dios, que evidentemente también estuvieron al lado de Adán y Eva, pero que estos se supone que desobedecieron a Dios y que por lo tanto Dios les dejó en la tierra y les transformó como una especie de gigantescos monstruos de piedra, en una originalidad y una plasmación en la puesta en escena realmente soberbia y muy imaginativa por parte de Darren Aronofsky. Aunque evidentemente a un purista cristiano o católico le puede chocar mucho la representación de estos ángeles caídos, pero desde el punto de vista visual y cinematográfico son unas creaciones realmente y evidentemente fascinantes desde cualquier punto de vista.
Uno de los puntos que a mí no me terminan de cuadrar en esta película, que yo creo que es más, por así decirlo, más, desde un punto de vista más comercial y menos religioso, a lo que se atiende al argumento, es que Darren Aronofsky se ha dejado llevar, por ejemplo, por un look visual, en algunas secuencias, muy derivadas de El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, como son, por ejemplo, la batalla no del Abismo de Helm, la batalla de Isengard, donde los Ents cargan contra Saruman y contra los orcos. Pues los ángeles caídos tienen una representación parecida a los Ents, no son árboles, son monstruos de roca, construidos una especie como de rocas, porque los ángeles caídos cayeron a la tierra y se transformaron en estos seres monstruosos, pero realmente ese look es algo similar al de Las Dos Torres, pero yo creo que lo hace desde un punto de vista, por así decirlo, más comercial y visualmente atrayente que desde el punto de vista religioso, pero que no desencaja para nada en lo que es el tono visual que tiene la película, lleno de marrones y de grises, como luego posteriormente os avanzaré. La película también os estoy diciendo que tiene un profundo sentido de religioso en los siguientes aspectos. Por ejemplo, Noé es un personaje que siempre se va dictando por las órdenes del Creador, de Dios, del Creador como él le llama. Del Creador, que también está plasmado parcialmente en la figura de Anthony Hopkins, de Matusalén, y le dice en todo momento lo que tiene que hacer Noé. La construcción de ese gigantesco arca, cómo le va dando órdenes a través de los sueños, cómo están los hombres muertos en el mar, cómo los animales se van salvando, cómo arriba del todo, mientras mira la superficie Noé, que está sumergido en el agua en ese sueño, y ve el gigantesco arca donde los animales se están salvando. Todo eso forma parte de cómo el Creador, de cómo Dios contactó con Noé y le fue dando órdenes e instrucciones de cómo iba a ser la aniquilación de la especie humana en lo que fue el diluvio universal, pero la salvación de los seres inocentes que fueron realmente los animales. Poco a poco Noé, en lo que es el arco dramático del personaje de Russell Crowe, realmente impresionante en esta película, no solo por su interpretación, sino por el arco dramático que es muy dilatado dentro de las casi 2 horas y media que vemos, la transformación de Noé es realmente impresionante. Como Russell Crowe va interiorizando esa bondad, esa amabilidad que tiene Noé, hasta convertirse realmente al final de la película casi en un fanático religioso. Y es ese fanatismo lo que yo creo que Darren Aronofsky ha querido criticar con unas leves pinceladas en esta película. Al principio del film, ya os digo que tiene mucha bondad el personaje de Noé, pero poco a poco, a medida que va entendiendo o creer entender el mensaje de Jesucristo como castigo de lo que va a ser el diluvio universal, tiene que dar a entender o tiene que pensar él que su familia también tiene que ser sacrificada, que ellos también tienen que morir, que no tiene que haber descendencia. Aunque realmente en un juego, por así decirlo, argumental, muy intencionado por parte del director, al principio de la película vemos como el creador le va dando órdenes a Noé. Pero ya en la parte final de la película, cuando Noé expone a sus familiares, a Jennifer Connelly, a sus hijos, al personaje de Emma Watson, que ellos tienen que morir sin descendencia, ahí ya no vemos ninguna orden del creador hacia el personaje de Russell Crowe, hacia el personaje de Noé. Por lo tanto, ahí nos está diciendo que si el personaje Russell Crowe, a casi al final de la película, cuando él decide que sus familiares tienen que morir porque solo tienen que vivir los inocentes, es decir, los animales, si realmente recibe órdenes de Dios o realmente es la interpretación que él hace de las órdenes de Dios. Y Darren Aronofsky, en un giro intencionado pero muy inteligente, no decide poner sueños de Noé matando a su familia. Por lo tanto, ese final es una interpretación de lo que él realmente cree que debe de hacer Noé. He ahí también una pequeña crítica soterrada de la moral cristiana, como decir, son los hombres, o es Noé, o está Noé lo suficientemente capacitado para juzgar las acciones de los hombres, y que por lo tanto tendrá que matar a su familia, aunque ellos sean inocentes. He ahí muchas veces algunas de las controversias que hay también en el Antiguo Testamento. Es decir, el hombre hasta qué punto ha cometido un acto de pecado, un acto de redención, o él está obedeciendo a Jesucristo, a Dios él está obedeciendo, pero hasta qué punto tiene que sacrificarse a sí mismo. Al final de la película, cuando Russell Crowe, ya muy fanático religioso, él va a matar a las 2 gemelas nacidas del personaje de Emma Watson, con ese puñal que él tiene, totalmente anacrónico evidentemente por la época, pero muy eficiente desde el punto de vista cinematográfico, va a matar a esas 2 crías, como en vez de clavarles el puñal no puede hacerlo, y lo que le da es su bendición dándoles un beso.
También seguro que Darren Aronofsky y sus guionistas estaban acordándose de un capítulo también del Antiguo Testamento sobre el sacrificio de Abraham con su hijo. Este es un capítulo muy breve que os voy a comentar. Un ángel, para intentar probar, evidentemente, por así decirlo, ¿cómo os lo diría yo? Probar a las órdenes de cómo estaba Abraham de Dios, del Creador, Dios le dijo, tendrás que sacrificar, tendrás que matar a tu propio hijo, Abraham. Y entonces Abraham, que era un ferviente seguidor de Dios, del Creador, para demostrarle su fidelidad, que ahora ya me está saliendo ya el vocabulario, su fidelidad, está a punto de matar a su hijo, pero un ángel se le presentó y dice, por favor, Abraham, no mates a su hijo. Es decir, ese sacrificio, el sacrificio de Abraham, para demostrarle su fe, él estaba poniendo a prueba. Pues también yo creo que al final de la película el creador le pone a prueba precisamente a Noé para que él realice precisamente las acciones que Dios, que el creador le ha dicho, pero que realmente no conocemos porque él quiere, el espectador, Darren Aronofsky, el director, quiere que el espectador interprete cuál es la moral que está siguiendo realmente Noé en ese momento. Entonces, cuando está a punto de matar a las dos criaturas, dice, no he tenido valor para hacerlo, no he tenido valor, pero todo eso era una prueba, realmente era una absoluta prueba en la que Dios estaba poniendo a Noé para que él, por así decirlo, interpretara su mensaje. Pero desde ningún momento, por así decirlo, desde ningún momento Noé quería matar sino que a sus familiares, sino que lo que quería hacer precisamente era cumplir los designios del Creador, no matar a sus discípulos. Además de las interpretaciones fascinantes que realizan, se puede ver también una química muy mística entre ellas en todo momento. La verdad es que son dos actores que, como ya os he dicho anteriormente, se han llevado realmente bien, ya no solo durante el rodaje de esta película, sino también cuando se conocieron en el rodaje de Una mente maravillosa de Ron Howard. La interpretación es, a nivel de interpretación, tanto Russell Crowe como Jennifer Connelly seguramente se empaparon de algunas o de muchas películas religiosas, porque su interpretación nos recuerda mucho, por ejemplo, en lo que se refiere al tono místico, al Charlton Heston, al Moisés de los 10 mandamientos, incluso ella a la Séfora, también de los 10 mandamientos, interpretada por Yvonne de Carlo. Pero como ya os he dicho, algunos de los dos de los personajes más fascinantes de la película a nivel argumental son Matusalén, el personaje interpretado por Anthony Hopkins, que es una especie como de consejero que para mí, viendo la película, es como una representación en realidad del creador, de Dios en la tierra, y también del rey de los descendientes de Caín, interpretado por Ray Winstone, efectivamente, no me salía el nombre, por Ray Winstone, que además para mí es como una interpretación de Mefistófeles, del diablo, de Satanás, en esta película. Por ejemplo, este personaje, el personaje del rey Caín, de los descendientes de Caín, precisamente, se aferra, por así decirlo, con una gran fuerza, a lo que es la barcaza ya, de lo que es el arca de Noé por sí mismo, y lo que hace precisamente es intentar sobrevivir en el interior con la traición, por así decirlo, de uno de los hijos de Noé, ya que uno de sus hijos, precisamente, tiene ciertos celos, en el que podemos ver también una especie como de visualización de Caín y de Abel en esta película, porque el mayor de ellos está enamorada de su hermana adoptiva, que es el personaje de Emma Watson. Y otro de ellos, que es el personaje de Cam, el otro, el que está con Emma Watson, es el personaje de Seth. Precisamente, Cam no tiene evidentemente una hembra, no tiene una mujer con la que poder casarse, con la que poder formar una familia, y eso le provoca una serie de celos que le llevan a traicionar parcialmente a su padre. Entonces, Noé, Russell Crowe, en esta película, lo que hace es vislumbrar en sus hijos también ciertos toques de, ¿cómo te diría yo?, de pecado, precisamente por los que no deben vivir, o lo que no deben vivir precisamente esos hijos a lo largo de la historia. Precisamente ve en Seth, cuando está con Emma Watson, cierto toque de lujuria, porque siempre están juntos. Y en el personaje de Cam le ve con un cierto toque de ambición que no debe de ser, no está muy bien vista por Noé, que está siempre, evidentemente, está influenciado, por así decirlo, por el Creador y por los valores judeocristianos de lo que es la moral y de la paz. Evidentemente, en esta película los hijos no son perfectos y por lo tanto el personaje de Noé incluso ve defectos en lo que es su tercer hijo, que es, si mal no recuerdo,
Hasufel creo que se llamaba, no me acuerdo ahora del nombre, es un nombre judío, y también incluso en algunos momentos de su mujer, del personaje de Jennifer Connelly. Y es cuando Jennifer Connelly ve que evidentemente el arco dramático del personaje, el arco dramático de Noé, ha ido cambiando y que está demasiado influenciado por el creador, como les está proponiendo la construcción del arca. Pero también Jennifer Connelly, lo que no puede ver precisamente en esta película, lo que no puede ver ella, su personaje, es que se haya fanatizado a Noé tanto, tan sumamente el creador le haya fanatizado como para culpar o decir que sus hijos son culpables cuando ellos tienen una gran bondad intrínseca. La película también, en lo que se refiere al personaje luego de Matusalén, el personaje de Anthony Hopkins, para mí es una representación de Dios, ya que el personaje de Emma Watson no puede procrear debido a que cuando la encuentran al principio de la película tiene una gran y profunda herida sobre el vientre, que es como si no pudiese ya tener hijos, como si le hubiera dañado el seno materno, como si le hubiera dañado la matriz. Entonces un personaje que no puede procrear. Pero una de las veces, Matusalén, el abuelo de Noé, llama precisamente al personaje de Emma Watson para decirle, ven aquí conmigo, y le pone una mano en el vientre, y es cuando ella tiene un momento de lujuria muy fuerte, teniendo relaciones con el hijo mayor de Noé, de Set, y es cuando ella ya puede procrear. Es decir, la representación precisamente, y este es, por así decirlo, la madre del cordero de la película, es que Matusalén a través, porque es como una representación de Dios, a través de su mano, influye, o sea, realiza la vida en el seno del personaje de Emma Watson, que en realidad era yerma, no podía procrear, para poner luego posteriormente a prueba, a Noé, y darle proponerle esa diatriba social, no social, sino moral y ética, para saber si esas personas, esos bebés que están creciendo en el seno del personaje de Emma Watson, tienen que ser ya juzgados por Noé, o tienen que darles una oportunidad. Si la creación tiene que darles una oportunidad. Son dos niñas y eso tendría que haber dado la idea a Noé de que siendo dos niñas, las niñas las dos pueden procrear y que en ese nuevo mundo en el que se desarrollarán los acontecimientos cuando llegue el arca, el gran arca de los animales, sean niñas precisamente para que tengan hijos y puedan volver a repoblar la tierra. Pero evidentemente aquí está el toque moral y crítica también a la ética cristiana, en el que Dios, el Creador, le dice a Noé, o se supone que le dice, que todos los seres humanos tienen que morir. Pero Noé no sabe precisamente si hacer caso a su corazón o hacer caso precisamente a lo que él llama el Creador. Y que al final de la película Emma Watson se lo dice. El personaje de esa hija adoptiva se lo dice. Dice que Dios te dio la oportunidad de poder elegir. Te dio la oportunidad de elegir entre el asesinato o entre la vida. Y tú elegiste el amor, elegiste la vida teniendo ese gran sacrificio que habías tenido. Pero Noé, en ese arco dramático tan maravilloso que tiene el personaje de Russell Crowe, decide cómo aislarse cuando llegan al final de la película a esa isla, porque él cree que realmente ha fallado al Creador, ha fallado a Dios, y que por lo tanto él tiene que estar ausente de todo ello. Pero cuando Emma Watson ya le hace abrir los ojos, le dice, tienes que tener en cuenta que Dios, el Creador, te dio la oportunidad de elegir. No te dio la oportunidad o no te dijo realmente que toda la raza humana debería de ser condenada, sino que te dio la oportunidad de elegir, te dio la oportunidad de elegir entre la muerte y el amor. Y entonces Noé escoge el amor hacia esas dos criaturas que son realmente sus dos nietas. Pero, como os he dicho, Darren Aronofsky, en ese segmento de la película, lo que hace es no poner unas visualizaciones de las órdenes que el Creador le da a Noé como al principio. Y que por lo tanto el espectador y nosotros no sabemos si es debido a las órdenes que el Creador le da a Noé o debido a ese fanatismo religioso que el personaje de Noé está teniendo. Esa diatriba se nos propone al final de la película y es lo que realmente la hace profundamente interesante y realmente merecedora de un gran debate para poder dialogar. En lo que se refiere, es decir, que es una película argumentalmente, estamos hablando de una película argumentalmente muy compleja porque el personaje de Russell Crowe, el personaje de Noé, tiene tantos puntos espinosos o tiene tantas vertientes que no sabemos si efectivamente al final de la película
está respondiendo a órdenes religiosas o todo obedece a ese fanatismo de religioso que tiene en la película. Prácticamente cuando ya están dentro del arca hay un capítulo que algunos dirían que es muy pretencioso, pero que yo lo digo que es realmente revelador en lo que se refiere al argumento. Porque Russell Crowe narra delante de sus hijos qué es lo que hizo Dios en los 7 primeros días de la creación. Nos narra pues la creación de las constelaciones, del universo, de la tierra, de la vida, de los animales, y que en el 8º día Dios descansó. Pero lo que ocurre y lo que está diciendo es que Dios nos dio una gran oportunidad al darnos la tierra y la vida en la tierra. Pero que Dios, debido al arca y al diluvio universal, lo que está diciendo es que ha condenado a la raza humana y que solo los inocentes se salvarán, lo que provoca evidentemente la consternación de toda su familia y que no puede comprender hasta cierto punto cómo a unas personas que realmente han construido ese arca y que son realmente inocentes, también les pueda condenar. Y es precisamente ese el punto moral y de ética que Darren Aronofsky nos está proponiendo en este film. La verdad es que el argumento y el guión de esta película es complejísimo, lleno de vertientes, lleno de maravillosas interpretaciones. Ya no solo interpretaciones lo que refiere a la moral y a la ética judeocristiana, sino lo que es realmente la interpretación de un capítulo muy importante del Antiguo Testamento. En lo que refiere a la parte técnica y artística de la película, la verdad es que nos encontramos con un auténtico prodigio. La película es una obra maestra audiovisual desde cualquier punto de vista que se le juzgue. La verdad es que las imágenes inolvidables llenan la pantalla. La utilización de las sombras que hace Darren Aronofsky, por ejemplo cuando Noé se levanta, de ese sueño premonitorio que ha tenido del creador, y que su silueta en negro, fundida completamente en negro, está en perfil pensativo y que Jennifer Connelly, su mujer, se levanta preguntándole con ese cielo completamente estrellado al fondo, es realmente maravilloso. La representación visual también de lo que son los ángeles, los ángeles caídos, que los llaman en esta película los vigilantes, por así decirlo, con esa presentación que tienen de los ángeles, esos seres etéreos, fantasmagóricos, pero a la vez luminosos, cómo caen a la tierra y cómo se transforman en esos seres rocosos y monstruosos por haberles desobedecido a Dios y por haber ayudado a Adán y Eva a escapar del paraíso. Es realmente impresionante. Luego también todo lo que son las secuencias de exteriores, el uso del paisaje que te hace Darren Aronofsky en esta película es absolutamente maravilloso. La película está rodada en Islandia, en unos parajes yermos, grisáceos, con unos colores marrones, acentuando el color en la película, pero no un color fuerte, sino un color atenuado, rebajado. Todos son grises, marrones, anaranjados. La película tiene un look, por así decirlo, bastante contemporáneo y moderno. A ratos parece una película de Mad Max en lo que se refiere a que parece un mundo posapocalíptico, arrasado por un gran cataclismo, por una gran guerra. Extrañas maneras, formas metálicas hay en algunos parajes que atraviesa Noé con su familia, pero la verdad es que todo eso es lo de menos, porque lo que importa realmente es la esencia del relato, que ya os digo que es profundamente religioso. En lo que se refiere también a la fotografía, Darren Aronofsky se puede decir que abusa bastante de los primeros planos, pero al ser una película que está construida en base a unas representaciones y a unas interpretaciones de los actores, ese abuso de los primeros planos lo que nos hace llamar la atención, y lo dije aquí, por ejemplo, cuando hice la crítica de First Man, del primer Orme de Damien Chazelle, es que quiere acercarse el director muy a la psicología del personaje, muy a su punto de vista religioso, ético y moral. Y por lo tanto lo que hace es acercar mucho la cámara con unos primeros planos maravillosos. La fuerza de los primeros planos que tiene esta película es realmente portentosa. Yo creo que Darren Aronofsky es actualmente el director que mejores primeros planos rueda. Por ejemplo, cuando en el interior del arca Noé les está nombrando lo que hizo el creador en los 7 primeros días de la creación, con esa luz mortecina en el rostro de Russell Crowe, con esa mirada perdida que tiene, las lágrimas mostradas, tan físicamente mostradas, en el rostro de Jennifer Connelly cuando llora por lo que Noé quiere, la muerte de su familia, los primeros planos de Emma Watson, ante la duda si que podrá tener o no hijos, si le podrá dar a Seth, a su amado, le podrá dar una familia, y sobre todo las dudas al final de la película cuando cree que va a matar a sus criaturas, son realmente una oda a la interpretación. Los primeros planos son maravillosos.
También destaca por mucho lo que es el uso del sonido y la banda sonora, muy atmosférica en toda la película. Hay trozos de la banda sonora que están tan bien insertados en lo que es la narración visual de la película, que realmente no nos damos cuenta de que estamos escuchando una banda sonora, sino que es como un elemento narrativo de fondo que es como omnipresente en toda la película. Realmente esa es una gran banda sonora. Es decir, esa banda sonora que ambienta una película, pero que a veces no nos damos cuenta ni que está, porque estamos presenciando como un todo, como un conjunto uniforme e indisoluble. La banda sonora está, por lo tanto, muy bien fundida en lo que es el relato, la interpretación de los actores. Es realmente impresionante. Luego también Darren Aronofsky también lo que hace es filmar muchos planos aéreos, además con una belleza maravillosa. Por ejemplo, esas palomas que llegan desde diversas partes del mundo hacia la zona precisamente donde Noé ha plantado esa semilla que le dio Matusalén, otra vez la representación del creador de Dios en la tierra, porque es Matusalén, su abuelo, Anthony Hopkins, el que le da esa pequeña florecita o esa pequeña semilla para que plante en el pueblo y que en ese gran paraje al borde de la montaña de Matusalén y que nazca ese gigantesco bosque que los ángeles caídos y que Noé utilizarán para construir el arca posteriormente, en una secuencia maravillosa en el que empiezan a crecer los árboles de una manera estruendosa y sobre todo ese agua que empieza a brotar como un manantial y que lo va bañando todo, ese agua que va haciendo recorrer por el mundo entero y que va atrayendo a los animales para que se acerquen al arca y que puedan salvarse. Luego la representación que en esta película también tiene técnicamente de los hijos de Caín en lo que se refiere a la fotografía, a la filmación, es fascinante, porque lo enfoca también como un pueblo muy corrupto, completamente muerto de hambre, que se dan al vicio, a la corrupción, a la venta incluso de personas por animales para poder alimentarse, porque los animales se están acercando al arca. Y que Noé ve también el pecado que hay en todos ellos y que se están preparando para saltar el arca es realmente impresionante. Sobre todo, por ejemplo, esa secuencia ya casi al final de la película, cuando el arca ya ha empezado a navegar, porque realmente ahí es como si fuera el principio de la película y el otro hubiera sido un prólogo, esa fascinante imagen que parece estar sacado de un cuadro precisamente, de un cuadro pintado al óleo, como sobre ese montículo, esa roca, hay miles de personas intentando sobrevivir y que están todos muriendo por parte del Creador, por la voluntad de Dios, por la voluntad del Creador, y al fondo el arca donde están Noé y su familia oyendo los gritos de las personas. Jennifer Connelly, su personaje, no puede reprimir en ese momento decirle a su marido, decirle a Noé, hay tantas personas que realmente estamos juzgando como culpables ahí, y que no tienen derecho de ser juzgados. Y ahí también la crítica de Darren Aronofsky a la película desde el punto de vista religioso. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es Noé para juzgar a esas personas? Si han cometido o no una serie de pecados o si son realmente inocentes. Lo que es la imagen de los hombres muriendo, ahogados también y acaparando la roca para sobrevivir, y al final lo que es el arca flotando en ese inmenso mar con la lluvia, es realmente impresionante, es de una epicidad fascinante. Es decir, no es una película que no teme mostrar un contenido religioso muy exacerbado, sobre todo, pero también con cierta crítica de la moral y a la ética cristiana, por intentar juzgar los supuestos pecados de los hombres de una raza, de una parte de los hombres de Caín, que ya estaban condenados porque Caín mató a Abel. Es decir, los hijos parece que están condenados a pagar los pecados de los padres. Ahí también la crítica, la pequeña crítica que tiene Darren Aronofsky en esta película y las múltiples interpretaciones que pueden hacer de ella. Unos lo pueden ver como una ejecución directa de los hechos del Antiguo Testamento y otros lo verán como una crítica precisamente a los estamentos y a las bases de la moral cristiana. Es por lo tanto, Noé, una película de una gran, por así decirlo, riqueza y complejidad argumental y también técnica. Las imágenes inolvidables cruzan la pantalla, sobre todo, por ejemplo, cuando uno de los vigilantes, uno de los ángeles caídos, ese monstruo rocoso, está guiando a Noé y su familia a través del desierto para intentar protegerles, pero que también está traicionando a sus otros hermanos, a sus otros ángeles caídos, que por ayudar a los hombres se ven como se ven con esas formas monstruosas. La verdad es que Noé, de Darren Aronofsky, es una película que realmente no tiene desperdicio, ni a técnica,
ni argumentalmente ni interpretativamente. Es una película que está cuidada desde el primer hasta el último fotograma, con un uso exquisito del sonido, de la banda sonora y de la fotografía. No renuncia Darren Aronofsky a darnos un gran espectáculo visual, pero ese no es precisamente el modus operandi, o el leitmotiv, mejor dicho, de la película. El leitmotiv es la carga religiosa profunda, pero sobre todo dándonos una representación visual moderna y contemporánea para todos los públicos. Noé es una película que yo recomiendo encarecidamente porque es una auténtica maravilla de película. Es una de las escasas obras maestras que nos han llegado al cine por parte de Hollywood en los últimos años. Darren Aronofsky ya demostró la calidad que tuvo como narrador en películas como Requiem por un sueño, El luchador, Cisne negro, Noé o Madre, que también comentaré aquí brevemente próximamente en el canal. Noé es una gran superproducción, una película filmada desde un punto de vista de lo maravilloso, es una obra maestra audiovisual, es una película única, realmente única, y es una de las pocas películas que yo diría de los últimos años en Hollywood que realmente merecen la pena. Noé es una maravilla de film que espero que me comentéis y que os suscribáis al canal para más comentarios de películas al estilo de esta. Ojalá Hollywood nos pudiera dar habitualmente obras maestras de esta talla. Noé es una película que tuvo muy buena acogida por parte de la crítica, no le cupió otra manera de poder juzgarla, porque estamos ante una maravilla de película, pero que tuvo una acogida tibia realmente durante el público. No se puede decir que evidentemente fuera un fracaso, pero tampoco fue un gran éxito de taquilla. Fue una película que cumplió, pero evidentemente es una película de actores, es una película de guión, es una película de argumento, y realmente merece la pena el visionado. No es una película para esta Semana Santa, para que nuestra moral cristiana sea consolidada y también, ¿por qué no?, con unas gotitas de crítica para que podamos, digamos, no criticar, sino dudar de ciertos postulados de la religión católica que evidentemente no es perfecta, como ninguna religión. Os recomiendo esta épica, esta maravillosa, conmovedora y esperanzadora película en el que el sacrificio, en el que el valor por parte del personaje de Noé, sobre todo el sacrificio, es el auténtico protagonista de la película. Lo épico, el gran sacrificio de Noé, la epicidad de sus imágenes y sobre todo la utilización del sonido, de la banda sonora, de la imagen, nos dan una auténtica obra de arte audiovisual a nivel de hoy y de los últimos tiempos en Hollywood. ¿O por qué narices? De todos los tiempos. No es una gran película, de lo mejorcito que Hollywood nos ha dado en los últimos años. Es de 2014. Es una película relativamente nueva. No es antigua, evidentemente hace muy poquito tiempo que se estrenó. Pero que nos da el potencial de 5 actores maravillosos como son Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson, Anthony Hopkins y Ray Winstone. Todos ellos en un maravilloso estado de gracia. Espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis al canal, que me preguntéis todo lo que queráis respecto de esta película y sobre todas las películas de la historia del cine en criticascinéfilas40@gmail.com. Repito, criticascinéfilas40 con número todo junto @gmail.com. Espero que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, para más críticas de cine y sobre todo de buen cine y de clásicos modernos como lo es Noé de Darren Aronofsky, una auténtica obra maestra desde el primer hasta el último fotograma. Os la recomiendo encarecidamente. Hasta mañana.